Estoy aquí porque quería decir algo muy importante, quería hablar de ponerme serio por una vez y hablar de los disturbios. Los disturbios. Ese momento en el que hay una turbación de la paz y la concordia. Hemos vivido estos días, estamos viviendo momentos de intensos disturbios. Bueno, yo no los estoy viviendo porque estoy en mi casa, pero hay gente ahí fuera viviéndolos. Son disturbios. Si te fijas en la palabra, y la dices muchas veces, dices disturbios, 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 disturbios. Acaba siendo absurda, no tiene ningún sentido. Disturbios. Al final acaba pareciendo que alguien te dice disturbios, disturbios, turbios, turbios, disturbios, turbios. Esa absurdez que se da al repetir la palabra es una metáfora de la propia vida, un reflejo de lo que en realidad ocurre. Cuanto le das unas cuantas vueltas a cualquier cosa, te das cuenta de que nada importa. Solo importan los cocoteros. Unos cocoteros, una isla, agua, un chiringuito tropical. Eso es lo que importa, amigo. Continuando con mi análisis, no me gusta nada que se quemen contenedores. Ni contenedores, ni con cuchillos, ni con cucharas. Estoy en contra de las quemaduras. Quemaduras. Estamos ante un problema que es un problema político y que no se tenía que haber judicializado, claro, porque entonces se judicializa todo. Esto pues al final sirve para recortarnos los derechos y claro, pues por eso hay gente que protesta aquí, allá, en Madrid, en otros lugares. Por ahí. No tenemos buenos políticos, no hay gente que haya estudiado, no son políticos estudiados, son gente que no sé de dónde sale, no tienen ni másters ni trecers, todo muy mal, o sea, estoy muy en contra de todo. Y mañana me han dicho que hay una huelga general, o sea que mañana es un día de movilizarnos y pues eso, ponerle ritmo a nuestras vidas, dar unos bailes y sobre todo reivindicarnos. Como muchos sabréis, yo soy catalano, catamiano, y en fin, no sé por qué hago los vídeos en castellano, supongo que es que quiero internacionalizar mi conflicto. Bé, ahora voy a hablar en catalano, fijaros, no me salen cuernos ni nada. Baixando la font del gat, aquí está. ¡Ey, Julito! Un saludo. Nada. No entiendo por qué a Julito no le sale la tele en la cabeza. O sea, esto margina a los gatos. Vamos a lanzar un grito a la concordia, un poema para unir nuestros pueblos. España, Cataluña. Recordemos el poema que recitó José María Aznar, que decía así. I ni tan sols dels cinyes vivim, del so dels cinyes, no la vida del mot, sinó la pell del so, el sentiment del món a l'ovalla dels mots. Acabo de buscar en Google, era un poema de Pere Gimferrer. Lo he leído e incluso tiene sentido, lo he entendido, me agrada molt, bueno, tiene su punto, ¿no? Pero bueno, ya ese poema avisaba de que se venía un conflicto. En fin, voy a leer ahora un poema mío para ponerle también esperanza a la vida. Es en catalán, se llama Penjat per tu. Per què s'han apagat les estrelles? Per què el mar s'ha assecat? Per què la vida es trenca? Per què m'has deixat? Que sàpigues que és culpa teva que porti una corda al coll, que m'irrita la ganyola i em durà cap a la mort. Semblo una llonganissa penjat d'aquest pont tan alt,
i mentre la corda apreta noto que me'n vaig de ventre. Jo sóc la llonganissa humana. Jo sóc l'embotit del cor trencat. Sóc l'escòria del planeta. Sóc un home enamorat. Bueno, ese poema era escrito por mí. Trata de un hombre que se siente como una longaniza porque se está ahorcando por amor. Entonces, mientras se ahorca y se ahoga y muere, pues piensa que es una longaniza. Y bueno, eso es todo lo que creo que puedo decir sobre este tema, lo más importante que se puede decir. Y las personas que me conocéis más íntimamente sabréis que mi pene es muy bonito, aerodinámico, que tiene un tamaño considerable. No era eso, aunque es cierto, no era eso lo que quería decir. Sabréis que estoy partidario de la independencia, que sí, que me gustaría, me parecería bien que fuera independiente Cataluña, pero nunca he sido un tío patriota, más bien he estado en contra de los patriotismos. Creo que hay que estar agradecido del lugar donde uno ha nacido, hay que agradecer, no sé, dar gracias, igual que dar gracias. Bueno, no lo hace mucha gente. Yo sí doy gracias cuando voy a comer y digo gracias por estos alimentos. Se lo digo a quien esté conmigo, se lo digo al gato si está conmigo, Juli, o se lo digo a quien pase por ahí. No veo que que sea un motivo de sentirse mejor que nadie el haber nacido en una parte u otra del mundo, ¿no? Pero sí que me parece bonito sentirse orgulloso del lugar donde has nacido y agradecerlo, ¿no? Igual que agradeces que tu madre te haya traído al mundo. Y eso, pues algo parecido. Entonces, nunca he sido de llevar banderitas, no me han gustado nunca, excepto la de pirata. No, retomando un poco el hilo, como dicen los equidistantes, como dice Jordi Évole, qué mal todo. Se hizo muy mal todo cuando se montó todo lo de la independencia. Se hizo mal en todos los sentidos. O sea, se aprobaron leyes de forma así un poco por la manga. Ya que se había declarado, pues tira para adelante, ¿no? Pero también se echaron para atrás. O sea, fue ni chicha ni limoná. Luego detuvieron a toda esa peña. Los dos chordis esos que... A ver, solo se les podía acusar de ser un poco cursis, pero aparte de eso no creo que hicieran nada malo, más que intentar coordinar la manifestación y más bien ayudaron no sé, a controlar los ánimos, como cualquier gilipollas puede ver si ve los vídeos o si estaba allí. Así que luego meter a estos jueces que parece que salgan del Cretácico a decidir lo que hay que hacer me parece como de retraso mental por parte de los políticos que mandaban en ese momento. Qué sorpresa, Rajoy y compañía. Bueno, fatal. Odiar a tu vecino, odiar a los catalanes, odiar a quien sea, odiarnos entre nosotros, pelearnos por estas estupideces. O sea, hay para darnos de hostias. O sea, que deberíamos tener cada uno un mozo en casa que nos hostiara a cada momento que nos preocupáramos de esto. Sí, nuestro mozo particular que nos pegue en casa. Era también legionarios o guardias civiles que nos peguen en el momento en que sintamos cualquier ánimo de odio contra otro ser humano de nuestro país y cercanías. Sí, esa lógica mía también implicaría que cada guardia civil que nos está pegando en casa por sentir odio pegara al guardia civil que nos pega. Entonces sería una cadena de guardias civiles pegándose entre sí y pegándonos a nosotros como última guinda del pastel, que también sería un poco absurdo. O sea, no, tampoco es esa la solución al problema del país. O sea que voy a tener que pensar otra cosa. Bueno, espero que os haya ayudado mi reflexión a ver las cosas de otra manera. Y ya me despido por ahora con un fuerte abrazo, un beso y nada, el deseo de que seáis felices. Ya está, se ha acabado.